Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de YouTube. Hoy quiero compartir con ustedes un versículo que estaba leyendo ahora. La verdad que me ha volado la cabeza, me ha dado mucha comprensión a todo y sobre todo a entender el hecho de los miedos, ¿no? Cuántas veces nos sentimos agitados, nos sentimos llenos de inseguridades, de miedo. Parece como que aquello que hagamos no tiene ningún sentido. Te llegas a cuestionar todo. Y es algo que también yo estaba ahora en estos días. He sentido esa inquietud, a veces esas inseguridades y esos miedos y dudas. Llegas a dudar mucho. Porque todos tenemos grandes sueños, todos tenemos deseos por cumplir. Y yo reconozco que me obsesiono con ello, ¿no? Con a ver de qué manera poder llevar a cabo esos deseos, esos sueños. Es una fuerza tan grande que hay dentro que siento que a veces en el pasado me he metido también en muchísimo, vamos a llamarlos problemas, ¿no? Pero es algo que siempre he tenido dentro, es como esa curiosidad. En una etapa de mi vida la llevé hacia una dirección equivocada y ello pues me llevó a experimentar todo ese lado oscuro que viví con el tema de las drogas, adicciones y demás, ¿no? Pero ahora es como que la tengo enfocada hacia hacer la voluntad de Dios, hacia hacer lo que realmente, lo que Él quiere que haga. Pero a veces duele, coño, duele, duele. Pero algo que he tenido que comprender es, he aprendido a comprender el amor de Dios. Entendí el amor de Dios. Eso es algo que nadie nos enseña, porque el amor de Dios duele. El amor de Dios transforma. El amor de Dios empodera. El amor de Dios te hace renacer. El amor de Dios es restaurador, pero duele. Evidentemente duele. Pero de pequeños nos enseñan a amar las cosas de este mundo. Nos protegen del amor de Dios y nos enseñan a amar a este mundo. Y ya dice Jesús en la Biblia, el rey del mundo es el diablo, el maligno, y nos enseñan a amar al mundo. Y quiero compartir contigo un versículo hoy que a mí me ayuda mucho. Espero que te ayude, te sirva también de ayuda, porque de verdad que lo más que queremos, yo creo que todo el mundo lo más que quiere es sentir que está progresando, que se está convirtiendo en esa persona que quiere ser, pero desde la tranquilidad de saber que está en el camino, desde la paz, desde esa libertad. Libertad es la palabra. Pero sabiendo que estamos creciendo. No confundir la falsa espiritualidad de quedarte quieto, quedarte en paz, sentirte bien. Simplemente hay muchas veces que eso es un engaño en el cual caemos y la mente nos crea las excusas perfectas para no hacer aquello que sabemos que tenemos que hacer y aún así sentirnos bien. Y cuando te das cuenta no estás creciendo, no estás progresando, no estás aportando al mundo. Por tanto, eso es algo que yo estoy en búsqueda todos los días, ¿no? En decir de qué manera sigo progresando, de qué manera sigo avanzando, sigo aportando más valor, sigo creciendo, pero desde esa paz, de esa tranquilidad, de esa libertad. Y cada día le pido quitar resistencias, quitar esos miedos, quitar esas inseguridades. Y mira, hay un versículo que estaba leyendo hoy, te lo voy a leer textualmente, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir aquí? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Muchas veces nosotros cuando vamos hacia un proyecto, queremos hacer algo, a mí me pasa, tenemos un objetivo, una meta,
A ver, tener metas y tener deseos grandes está bien, no está mal. El ego es bueno si lo usamos a nuestro favor. Entonces, el problema viene cuando tú persigues esas metas, cuando las persigues. ¿Qué quiere decir que las persigues? Que tú quieres el resultado, pero inconscientemente no estás dispuesto a rendirte a un proceso de acciones que hay por medio, a rendirte a un proceso de ser transformado, de ser tallado por Dios en el camino. Por eso dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir? Que tú vas hacia aquello y no estás dejando ser perfeccionado desde el amor. Esto es algo que yo acabo ahora de comprender un poco más, ¿no? Decir, ok, yo voy hacia el sueño que tengo, hacia la meta que tengo, pero me enfoco en las acciones que me van a llevar ahí y mi mente la programo para evitar las excusas, evitar la queja, evitar el miedo de que no salga con la expectativa que yo quiero, sino de que en ese proceso yo me tengo que dejar perfeccionar desde el amor. Cuando yo voy desde el amor, me dejo perfeccionar por Dios. Voy en modo alumno, veo las cosas como un espejo. Ahora, si yo voy desde, estoy dispuesto a poner todas las acciones. Cuando tú te rindes al proceso, tú estás dispuesto a poner todas las acciones, por lo tanto, dejas de perseguir, porque tú te acabas convirtiendo, te acabas identificando en eso que tú quieres. Tú te conviertes primero en eso y luego la atraes. Entonces, dejas de perseguir. El problema es cuando no estamos dispuestos a dejarnos perfeccionar desde el amor por Dios. Si no vamos desde el ego, desde el maestro, desde el erudito, el entendido, y vamos con el temor, y por eso sufrimos el castigo. Por eso sufrimos el castigo. Porque dice, porque el temor lleva en sí castigo. El castigo es el que tú mismo te infliges cuando no te sometes a dejarte modelar en el proceso, a dejarte ser tallado por Dios. Tú mismo te infliges el castigo, porque vas desde la rigidez de no dejarte ser moldeado. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es heavy. Dice, si tú no amas aquello que ves, ¿cómo vas a amar a Dios? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dice, la fe vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe venció al mundo. Nuestra fe venció al mundo. Fíjate, esto es algo poderoso, porque cuando tú te mueves por fe, cuando tú vences al mundo, cuando dejas de guiarte por tus 5 sentidos, dejas de guiarte por lo que ves, cuando tú dejas de ser, digamos, tu mente contaminada por lo que ve a través de los 5 sentidos, la representación que tú te haces a los 5 sentidos no es ni más ni menos que un juicio de tu mente, es tu propio juicio en base a las creencias de atrás. Por tanto, no te mueves con fe. Ahora, desde que tú te mueves enfocado en tus objetivos, tus metas, tu visión, y tú dejas que sea, Dios quien te vaya guiando, que sea Dios quien te vaya lanzando las ideas, quien sea Dios, la inteligencia infinita, el que te vaya marcando las acciones.
O sea, cuando tú te rindes al proceso, a dejarte ser moldeado, a dejarte ser tallado por Dios, tú en, estás confiando en las ideas que Dios te va dando. Estás confiando en Él, no en lo que tu mente ve, en lo que tus ojos ven. Por tanto, tú vas por encima de ese plano de las emociones. Muchas veces fallamos porque tenemos miedo. ¿De dónde vienen los miedos? De nuestras emociones. De nuestras emociones porque estamos apegados a lo que vemos en el mundo. Pero cuando tú entiendes que eres nacido de Dios y que en Él Dios es amor y en el amor no hay temor, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Ahí está la fe. Cuando tú entiendes que ya te mueves por fe, tú estás tan enfocado en tus acciones que has perdido de vista el resultado. Tú no necesitas verlo porque te has acometido, te has identificado con las acciones. Entonces no te mueves por lo que ves, te mueves por las acciones, por la fe, de saber que esas acciones te van a llevar ahí. Dice el testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Bueno, perdón, voy a saltarme este. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La certeza de la fe. Estas cosas os he dicho a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios, por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Mira, esto está súper poderoso, porque lo que te decía antes, cuando tú entiendes que Dios te amó primero y tú te mueves por fe, quiere decir que has vencido al mundo. Cuando tú has vencido al mundo, estás protegido del diablo. Porque Dios te enseñó a amar las acciones y no el resultado, es decir, no al mundo. Entonces, tu amor te protege del mundo. Tu amor a las acciones te protege del diablo. Estoy intentando llevarte esto al plano lo más práctico posible para bajar todo este lenguaje a tierra y entender lo que lo puedas aplicar a tu día a día. A mí me ayuda mucho. Y aquí te dice también el hecho, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira, algo que yo aprendí es el tema de modelar a la persona correcta. En la Biblia se habla también de ese guardaos de los falsos profetas. ¿Qué quiere decir los falsos profetas? Cuando tú quieres ir a algo, ir hacia un resultado. Yo, por ejemplo, que quiero construir la visión que quiero volver a generar millones, quiero vivir la vida que yo quiero impactar millones de vidas, quiero llegar a un montón de personas a través de mis mentorías.
pues yo busco modelar a la persona que ya tiene la vida que yo quiero tener. Pero observo muy bien que no sea un falso profeta, es decir, que no esté alineado, que no tenga a Dios en su vida. Entonces ahí observo muy bien y veo si es un hijo de Dios, veo si Dios está en su vida, veo si es un profeta de verdad, que está alineado en pensamiento, palabras y acciones. Eso se ve en su cuerpo, en su físico, en cómo habla, en cómo hace negocio, en si pone a Dios primero por todo. Eso es clave. Ok, esa persona tiene la vida que yo quiero, tiene a Dios por medio siempre primero. Perfecto. Pues entonces yo lo modelo. Dios me está hablando a través de él. Y todo, dice, y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Cuando tú sigues y modelas a esta persona, ¿cómo le pides tú a Dios? Mucha gente habla de las afirmaciones. Yo soy tal, yo soy abundante, yo soy una persona rica, te atraigo dinero. Si tú al final, como decía Jesús, que tenemos que pedirle, ¿qué decía Jesús? ¿Para quién era, de quién era el reino de los cielos? De los niños. Dejad que todos los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenéis que comportaros, tenéis que ser como niños para ir al reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Para tú pedirle a Dios, como dice aquí, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tú al final le pides a Dios en base a lo que tú tienes dentro en tu mente subconsciente. ¿Y cómo hacemos, cómo te explica Jesús de pedirle a Dios? ¿Cómo hacen los niños con el Padre? Un niño cuando es pequeño, ¿qué hace? Le está preguntando constantemente al Padre. Papi, ¿cómo hago esto? Papi, ¿y cómo? Esa curiosidad. ¿Y cómo puedo hacer? ¿Y cómo hago para esto? ¿Y cómo hago para generar más dinero? ¿Y cómo hago para atraer más personas a mi servicio? ¿Y cómo hago para poder impactar a más personas? ¿Y cómo hago para ayudar a más gente? Constantemente preguntándole a tu Padre, preguntándole a Dios, comportándote como un niño con curiosidad. ¿Y cómo hago? Si hay algo que no sabes hacerlo, pídeselo a la inteligencia infinita, pídeselo a Dios, reconociendo que tú no puedes, que tú solo no puedes. Porque cuando tú, al final, lo que haces de esa manera es vaciar tu mente de afirmaciones de certeza que son tuyas, de tus creencias pasadas, que te mantienen en un estado de vibración, que te mantienen en un estado de frecuencia, en una oración, en un diálogo interno, negativo, constante. Esa es tu petición, lo que le has ido pidiendo a Dios, por eso tienes lo que tienes. Él responde a tus peticiones. Ahora, ¿cómo cambiamos esas peticiones? ¿Cómo cambiamos ese diálogo interno? Colócate como un niño, colócate como un modo alumno. Vacía tu mente de las creencias antiguas, de las creencias limitantes y déjala para que se te llenen de los pensamientos de Dios, para que empieces a recibir respuestas de la inteligencia infinita. ¿Cómo lo haces? Pregúntale. Pregúntale. Pregúntale en cómo hago para hacer eso que tú quieras hacer. Pregúntale por las acciones que te van a llevar hacia los resultados que tú quieres. ¿Cómo lo haces? Y en ese proceso, estate abierto a dejarte, a rendirte a que Él luego, desde el amor, te pula, te perfeccione, te vaya convirtiendo en esa persona. Entiende lo que te decía al principio, entiende el amor de Dios. El amor de Dios es transformador. El amor de Dios es doloroso muchas veces, pero si tú lo comprendes y tu mente deja de lanzar excusas y quejas cada vez que algo no sale como tú quieres o cada vez que algo no se da, si tú consigues eliminar esas quejas, te estás rindiendo al proceso,
estás eliminando todo tipo de conflicto mental, estás eliminando todo tipo de resistencia, que lo único que hace es alejarte del camino. Por eso es clave de saber pedirle a Dios, de tu oración diaria a Dios. Cada mañana me levanto y le pregunto, Señor, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Cómo puedo crear mejores vídeos? ¿Cómo puedo crear una mejor comunicación? ¿Cómo puedo crear un mensaje más transformador? ¿Cómo puedo siempre? ¿Cómo puedo? Entonces mi mente, al final, lo que hago es saturar mi mente con preguntas, reconociendo que yo solo no puedo, y me quedo abierto a la expectativa. Y luego me lanza una idea o veo un vídeo y eso me resuena con esa acción y digo, hostia, claro, esto. Y lo hago. Dios te va hablando luego a través de las personas. Por eso se dice que la vida es un espejo. Cada persona, cada vídeo, cada situación te llega para responderte esas preguntas que tú le estás haciendo. Ahora hazle las preguntas adecuadas. Hazle las preguntas que te vayan a llevar a aquello que tú quieres. Hazle preguntas detalladas de qué es lo que tienes que hacer, cómo puedes hacerlo para que te lleve a eso. Y no necesitas verlo. Esa es la fe. Vas a confiar en que te va a llegar. ¿Vale? Así que nada, espero que este vídeo de reflexión te haya gustado. Si fue así, me gustaría que me des un like. No te olvides suscribirte al canal si quieres seguir recibiendo pues más contenido de valor. Y nada, lo dicho. Nos vemos en el